Capítulo 9. Hallar, mediante la utilización de los conceptos relativos a la potencia de un punto respecto a una circunferencia, la raíz cuadrada de un cierto número dado. Bien, vamos a recordar lo primero, el concepto de potencia. Si teníamos aquí una circunferencia y un punto exterior P, o interior, o sobre ella, da igual, pues sabemos que al hacer secante desde P, cualquiera de ellas, se determinan aquí dos puntos y los productos de los segmentos PA por PB adquieren un valor constante, sea cual sea la secante trazada por ese punto P. De modo que, por definición, tenemos aquí que PA por PB es igual a pt cuadrado. Si hacemos la tangente desde P a la circunferencia, pues también ese adquiere un valor constante que es igual a pt cuadrado. En este caso, claro, si la secante la vamos haciendo radiar pasando por P hacia aquí abajo, los dos puntos de corte A y B se van aproximando hasta que se aproximan tanto en que se confunden en un único punto T, con lo cual surge esta expresión. Bien, de esta expresión podemos deducir que si hallamos la raíz cuadrada en los dos miembros, que pt cuadrado es igual a la raíz de PA por PB. Una vez dicho eso, podemos ver que, como nosotros lo que queremos es hallar la raíz cuadrada de un número, pues sabemos que todo número es igual al producto de dos factores, que puede ser uno de ellos la unidad. Por ejemplo, si tengo yo 10, quiero hallar la raíz de 10, pues 10 es igual a 10 por 1, o 5 por 2. Luego el valor numérico cuya raíz quiero hallar lo puedo descomponer como el producto de dos números. Lo más sencillo es utilizar la unidad, salvo que en los casos en que sea el valor muy grande, entonces nos convenga utilizar la tercera parte, la cuarta parte y 4 como producto de esos dos valores para que den el producto el valor determinado. Bien, dicho esto, podemos ver que si hacemos que PA sea 1, pues esto sea igual a 1 por PB. Luego llegamos a la conclusión de que, suponiendo que PA fuera 1, pues la raíz de PB sería PT, puesto que PT cuadrado es igual a PA por PB. Luego PT es la raíz cuadrada de PT cuadrado. Luego entonces llegamos aquí a la conclusión de que PT es igual a la raíz de PB siempre que PA sea la unidad y PB sea el valor numérico cuya raíz quiero hallar aplicando los conceptos de potencia. Según esto, vamos a partir de unos datos, vamos a suponer que tenemos aquí una medida determinada cuya raíz quiero hallar y la unidad en la cual están expresadas estas medidas. Y entonces, dicho eso, pues pondremos la medida PT, tomaremos la unidad como radio de una circunferencia que dibujaremos aquí y marcaremos aquí esos puntos. De modo que esto sería PT desde el principio y esto sería 1. Vamos a poner claramente los elementos y entonces ahora este punto equivale a este y este punto equivale a este y este punto equivale a P. Con lo cual lo que podemos hacer es formar aquí un segmento que es este, que sería el que correspondería a los dos extremos A y B, y dibujar una circunferencia cualquiera que pase por este extremo y por este extremo de esta línea de color rojo. Para ello no hay más que hallar la mediatriz del segmento y tomar un punto cualquiera y trazar esa circunferencia que, como se puede ver, pues tendría que pasar por los dos puntos. En este caso, en esta figura, esto no está bien hecho, puesto que la mediatriz tiene que ser la mediatriz del segmento en rojo, no de un segmento que pase por este punto y por uno cualquiera. Por tanto, repitamos el proceso correctamente. Hallando la mediatriz del segmento rojo, hallaríamos una perpendicular, que la hemos dibujado ahora también en rojo, y haríamos, con centro en un punto cualquiera de esa perpendicular, la circunferencia que pasa por este punto y por este. A continuación, desde este punto, que equivale al P, haremos la tangente a esa circunferencia y tendremos aquí el punto de tangencia T, siendo este P, y entonces se cumple que esto sería la raíz cuadrada de PB, que es la medida pedida para calcular a partir de la potencia. Es casualidad de que esta línea quede coincidente casi con la referencia de este segmento de unidad. Y este sería el caso de obtención de la raíz cuadrada de un valor numérico aplicando los conceptos de potencia de un punto respecto a una circunferencia. Hallar, mediante la utilización de los conceptos relacionados con la potencia de un punto respecto a una circunferencia, la media geométrica de los segmentos de medidas 6 y 3 centímetros. Recordemos que la media geométrica o media proporcional de dos segmentos es igual a la raíz cuadrada del producto de dichos segmentos. También podemos decir que la media geométrica PT es media geométrica de PA y PB cuando se cumple que PT cuadrado es igual a PA por PB. Esto nos recuerda pues, que este concepto de potencia que hemos utilizado en el caso anterior lo podemos también aplicar a este. Por tanto, la media geométrica PT de PA y PB es igual a la raíz cuadrada de PA por PB. Bien,
Pues esto significa que si quiero la media geométrica de 6 y de 3, pues no tengo más que hallar la raíz cuadrada del producto 6 por 3, es decir, la raíz cuadrada de 18. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser aplicar el mismo concepto de potencia con la misma filosofía del caso anterior, es decir, vamos a poner dos segmentos PA y PB, uno de 3 y otro de 6 centímetros, partiendo ambos segmentos de un punto P. Por tanto, supongamos que partimos de estos datos, 6 y 3, y entonces lo que vamos a hacer va a ser en una línea cualquiera, vamos a poner aquí los 6 centímetros y vamos a hacer una circunferencia de radio 3 y con centro en este punto lo vamos a llevar los 3 centímetros. De modo que aquí tendríamos P, aquí tendríamos A y aquí tendríamos B. Una vez hecho eso, bueno, vamos a marcar aquí los valores 3 y 6. No hay más que coger este segmento que corresponde a este y hacer una circunferencia que pase por los extremos de dicho segmento. Para ello hallaremos la mediatriz del segmento, lo dibujamos de azul para diferenciarlo, hacemos la mediatriz y con un punto cualquiera de la mediatriz tomado como centro de una circunferencia, la dibujaremos de modo que pase por este extremo y por este extremo. De modo que tendremos ahí esa circunferencia. Desde este punto trazaremos la tangente equivalente en esta figura al segmento PT y de esa manera sacaremos el segmento raíz de 6 por 3, es decir, raíz de 18, que sería la media geométrica entre 3 y 6, también llamada media proporcional. Hallar la potencia de un punto O respecto a una circunferencia de centro dado y de radio 30 milímetros, sabiendo que el segmento de OC es de 50 milímetros. Bien, entonces vamos a poner los datos. Supongamos que tenemos aquí, este sería el punto O, este sería el centro de la circunferencia y esto sería la tangente. Y entonces, en realidad, vamos a hacer una secante que pase por el centro de la circunferencia, de modo que se obtienen los puntos A y B, y si tenemos aquí que esto es una distancia D desde el punto P hasta el centro y este es el radio de la circunferencia, como la potencia es PA por PB, pues pondríamos esa expresión. Esto sería el radio, potencia es PA por PB. Pero obsérvese que PA es igual a D, que es la distancia del punto P al centro, más R, con lo cual esto sería D más R. Y PB obsérvese que es D menos R, porque esta medida es igual a la distancia D menos el radio R. Luego D más R por D menos R es la potencia. Suma por diferencia es diferencia de cuadrado. Luego esto sea igual a D cuadrado menos R cuadrado. Como la distancia es 50 y el radio es 30, pues aquí podemos entonces poner que es 50 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Y ahora 50 al cuadrado es 50 por 50, que son 2500, y 30 al cuadrado, que son 900. Con lo cual, 2500 menos 900 son 1600. Y esa sería la potencia del punto P respecto a la circunferencia expresada en milímetros cuadrados. Se dan dos circunferencias concéntricas de radios 20 y 35 milímetros. Hallar la potencia de un punto de la circunferencia inferior, de menor tamaño, respecto a la exterior. Y luego nos preguntamos que qué se puede decir respecto a cómo depende el valor obtenido para la potencia en función del punto que elijamos de la circunferencia de menor tamaño. Bien, pues si el punto P que tomemos es un punto cualquiera de esta circunferencia, según la fórmula anterior, la potencia es D2 menos R2, la potencia de este punto respecto a la del exterior. Entonces, D es el radio, que es 20, y R, que es el radio 35. Luego, aplicando la expresión que hemos dicho, tendríamos que la potencia es D2 menos R2, es decir, 20 al cuadrado menos 35 al cuadrado. 20 al cuadrado es 20 por 20, que es 400, y 35 al cuadrado son 1225. 400 menos 1225 son menos 825. Obsérvese que al estar el punto P dentro de la circunferencia, la potencia tiene un valor negativo. Obsérvese también que si desde el punto P hiciéramos aquí una secante cualquiera y la prolongáramos, esa secante corta a la circunferencia aquí en un punto y en otro. Este punto, por ejemplo, podemos llamarle A, vamos a poner unas letras para que nos ayuden un poco a recordar la expresión, esto sería A, y luego tendríamos aquí el otro punto, que sería este B. Luego la potencia es PA por PB. Como los segmentos los consideramos con sentido, con signo, si tomamos la referencia positiva PA, el PB es negativo. Luego esta medida multiplicada por esta, pero afectada del signo menos, sabemos que el producto de dos factores de los cuales tienen signos distintos, el producto da negativo.
Más por menos es menos. Lo cual significa que PA por PB es un valor negativo. De ahí que la expresión esta general que habíamos estudiado anteriormente sea coherente con este concepto que acabamos de ver. Y luego la segunda parte que se nos pregunta es que de qué depende el valor de la potencia cuando en vez de elegir este punto P que habíamos elegido de la circunferencia interior, eligiéramos cualquier otro de esa misma circunferencia. Pues el resultado es que no varía, porque depende de dónde lo pongamos, la distancia D va a ser siempre la misma y el radio R también. Por tanto, la expresión sería exactamente, entonces no variaría la potencia de cualquier punto de esta circunferencia interior respecto a la exterior. No habría variación de su valor. Hallar un punto de la recta R cuyos segmentos de tangentes trazadas a dos circunferencias dadas sean iguales. Los centros O y O' de las dos circunferencias distan 6 centímetros y los radios respectivos son 2 y 3 centímetros. La recta R pasa por el centro del segmento O'O' y forma 60 grados con el mismo. La recta R asciende acercándose a la circunferencia de menor radio. Bien, entonces lo que tenemos es un segmento de 60 milímetros, 6 centímetros, y vamos a dibujar una circunferencia de radio 2 y una de radio 3. Cogeremos el punto medio de este segmento, que es este precisamente, puesto que este es el radio 3, y dibujaremos una línea inclinada a 60 grados respecto a la línea de centros y acercándose hacia la de menor tamaño. Se trata de encontrar el punto de esta recta tal que al hacer tangente a una y tangente a otra den medidas iguales. Sabemos que los puntos que tienen igual, digamos, los puntos que implican igual tangencia, medida de tangencia respecto a dos circunferencias, son puntos situados en el eje radical de las mismas. Por tanto, vamos a hallar el eje radical. Son dos formas de hallar el eje radical de dos circunferencias. Una de ellas es trazando una tangente común, la tangente común, y el punto medio del segmento definido por los puntos de tangencia es un punto del eje radical. Por ese punto haríamos una perpendicular a la línea de centros y ese sería el eje radical. Cualquier punto de ese eje radical tiene como propiedad que al hacer tangente a una y tangente a otra, pues es la misma medida del segmento de tangencia, es decir, la misma potencia. Como quiero encontrar el punto de la recta que cumple esa condición, será la intersección del eje radical con la recta dada. Bien, esto lo podíamos hacer tal y como lo hemos explicado, haciendo la tangente común para hallar el eje radical. Pero como se sabe, otra forma existe para hallar el eje radical de dos circunferencias sin necesidad de hacer la tangente común, que como se sabe, tiene una serie de construcciones auxiliares previas. ¿En qué consiste? Pues en tomar una circunferencia auxiliar cualquiera y hallar el eje radical de esa circunferencia con cada una de las dos dadas. De esa manera sacaríamos el centro radical de las tres, es decir, el punto que tiene igual potencia respecto a las tres. Por tanto, un punto que pertenece al eje radical de las dos primeras. Entonces uniríamos este punto con este mediante una recta, que sería el eje radical de la auxiliar y la de la izquierda. Uniríamos este punto con este y tendríamos el eje radical del auxiliar y la de la derecha, y el corte de ambos ejes radicales será un punto que pertenece al eje radical de las dos primeras, y ese sería el centro radical de las tres. Por ese punto haríamos una perpendicular a la línea de centros, puesto que sabemos que los ejes radicales de circunferencias, de parejas de circunferencias, son siempre perpendiculares a la línea de centros. Y una vez que hemos hecho eso, pues ya en la segunda parte del problema es encontrar ese punto, que es el punto pedido por el enunciado. Número 6. Hallar el punto desde que la potencia respecto a tres circunferencias dadas adquiere el mismo valor. El triángulo formado por los centros de las tres circunferencias tiene por lados 5, 6 y 7 centímetros, y los radios respectivos miden 2, 3 y 4 centímetros. Bien, lo primero que hacemos es dibujar el triángulo, ¿no? Para ello ponemos el lado de 7, dibujamos una circunferencia de 5 con este centro y una de 6, se cortan en este punto y ese sería el tercer vértice del triángulo. Con lo cual esos son los centros de las tres circunferencias. Dibujamos una de radio 20, otra de radio 30 y otra de radio 40. El punto que tiene igual potencia respecto a las tres es el centro radical de las tres, que es el corte de los posibles ejes radicales. Para hallar el eje radical, por ejemplo, de estas dos exteriores, podemos utilizar esta tercera como auxiliar, y así tenemos menos líneas en el trazado. Y hallar el eje radical de esta y esta, el eje radical de esta y la de la derecha, y donde se corten tendremos un punto que pertenece al eje radical de estas dos. Por ese punto haremos una perpendicular a la línea de centros y ahí tendremos el eje radical de las dos más pequeñas.
Bien, pues ejecutemos el proceso. Este es el eje radical de la auxiliar y la pequeña, el eje radical de la auxiliar y la derecha, prolongados se cortan en un punto que pertenece al eje radical de las dos primeras. Por este punto hacemos una perpendicular a la línea de centros y ahí tendremos el eje radical entre esas dos. A continuación podemos hallar la tangente común a dos de estas, por ejemplo, en fin, a las que las dos grandes, ¿no? Tenemos esa pareja de puntos de tangencia y desde el punto medio haremos una perpendicular digamos, a la línea de centros. Es casualidad que esta perpendicular coincida con esta. Y entonces el corte de esta línea, que sería el eje radical de estas dos circunferencias, con el eje radical anterior, me determina este punto, que será el centro radical buscado.